El médico Miguel Jerónimo Cerino, él es el titular de la Comisión de Ganadería, Comercio y Traslado de Ganado de la Canaco. Esta mañana está en cabina. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Miguel, muy buenos días. Bienvenido a Telereportaje. Qué gusto saludarte. Muy buenos días, Emanuel. Es un honor estar en la tribuna del pueblo, en la más alta, porque pues todo el mundo se entera por este lado de lo que acontece en el estado de Tabasco. Gracias, Miguel. En días pasados ustedes hicieron una rueda de prensa donde solicitaban eliminar el tema del anillo ciniga, este famoso arete, que bueno, pues ya sabemos, han señalado ustedes que hay corrupción, y yo quisiera iniciar esta plática preguntándote por qué estos aretes no son de confianza. Sencillo, el programa en realidad se hizo para muchísimas cosas. Una de las cosas fue para identificación individual ganadera, que mientras no estaba corrupto el sistema, no había ningún problema. Esto es, se crea y cumple su objetivo. En cierta forma sí, en los principios sí, porque esto se crea en el 2002, me parece, con Fox. Entonces íbamos al Cíniga, nos daban los aretes, nos visitaban en el campo, nos aretaban el ganado. Había un poco tardanza para darnos los aretes, pero no había habido problema, no había arete afuera, no había nada. Se supone que entonces tenían un censo, si no total, regular, y ya iban viendo la trazabilidad del ganado. El arete ciniga, para entenderlo bien, lo podríamos comparar como un acta de nacimiento si fuera de una persona. Es una placa de un carro. Es una placa con que registras el vehículo, y por eso es el asunto del cuestionamiento. Si tú le quitas una placa a un carro y se lo pones a otro, pues ahí está ya la ilegalidad tremenda, porque el carro trae BIN, trae todo, y entonces cuando lo buscas ya no es el mismo carro que trae la otra placa. Ustedes, ¿por qué dicen que esto ya es un programa corrupto? ¿Qué elementos tienen? ¿Qué evidencias tienen? Se supone que el Cíniga no es una dependencia, es un programa que entre la Senacica y la Comisión y la Unión Ganadera Nacional se coaligan conforme a una ley ganadera que también está muy cuestionada, y la Suprema Corte inclusive ya ha desechado esas operatividades en varias entidades de la República. Ellos se coaligan y crean el Cíniga. Es un programa en donde editan aretes para la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? La identificación animal, que tiene que ver con la salud del animal, que tiene que ver seguir la secuencia del animal, con la importación del animal, con la exportación del animal. ¿En qué momento se fractura toda esa buena intención y ese programa? En el momento que aretes salen del Cíniga, en el momento que la CNOG permite también eso, y en el momento que la SADER permite que los aretes salgan. Y la pregunta es, ¿quién los saca? Si los que hacen el programa es el Cíniga y la Asociación Ganadera Nacional, entonces, como la Asociación Ganadera Nacional se apoya en las uniones ganaderas de los estados y envía los aretes ahí a una ventanilla, entonces, ¿de dónde salen? Yo no quiero acusar a nadie, pero salen de ahí, de esas dos dependencias. Y estando afuera, que se desaparecieron muchos aretes y ahora no están, y lo están vendiendo en el mercado negro a 1,500 pesos. En Chiapas llegan a costar 2,000 y 2,500. Se perdió trazabilidad, se perdió totalmente todo, se perdió identificación, se perdió todo. O sea, ya no opera, ya no sirve. Se convirtió en un negocio de unos para dejar de cumplir el objetivo, que era tener esta identificación del animal, saber su estatus de salud, el estatus sanitario, que es tan importante. Entonces, si lo puedes comprar en el mercado negro,
pues ya no hay garantías de nada. Ya no estás identificando al animal en su expediente. ¿Es así? Claro. Argumentan y han estado sacando en redes sociales que uno tenga a bien aretar el ganado, pero es una contradicción, se contradicen. ¿Con qué lo aretamos? Si cuando vas a la ventanilla te dicen que no hay aretes, o cuando tú tienes 20 novillonas, te dan 10 aretes y las otras 10 quedan sueltas. ¿Cuál es la trazabilidad y la identificación que persiguen? ¿Por qué? Porque los aretes andan afuera. Lo hacen así para que te veas forzado a comprarlo afuera, en el mercado negro. Por supuesto, así lo hacen. Llegas a la ventanilla, pues vengo con aretes, aquí tengo este ganado, y en vez de que te lo faciliten de inmediato, que ese, entiendo, era el espíritu de tener estos aretes Zíñiga, claro, te dicen, no hay. Y entonces, si no hay, ¿cómo le hacen? Pues tienes que buscar de qué manera puedes mover tu ganado. Claro. Y es ahí a donde llega el mercado negro, que es un gran negocio. Un gran negocio. Y llega el mercado negro, pero también es impulsado a través de la Confederación de Organizaciones Ganaderas y de la Senacica. ¿Por qué es impulsado por ellos? Porque al retirar de los ganaderos los aretes que le corresponden, el ganadero, como bien decías, tiene la necesidad de trasladar y de vender y tiene que conseguir en el mercado negro, y ese mercado negro cada día es más caro y son millones de pesos que están en juego, y entonces ahí se rompió el programa de la trazabilidad y la identificación. No sirve, simplemente porque no cumple el objetivo. No sirve. Y está haciendo negocio de unos. Sí, y además está complicándole a los ganaderos totalmente la actividad, cuando tendría que ser un trámite sencillo y práctico y rápido. Exacto. Lo hacen complicado para orillarte a entrar al mercado negro. Y además hay artículos desde 1946, me parece, cuando Lázaro Cárdenas, que le empoderan a la CNJ para que ellos sean la exclusividad total, la tengan, para poder emitir guías, para poder emitir certificados junto con Senacica, y eso tiene atado a los demás ganaderos. O sea, no puedes tú apelar a otro modo de traslado ni a otro modo de identificación si no es con ellos. Por ello es que el negocio, el embudo ahí, claro. Y entonces, ¿qué hacemos? Y se entiende, y qué bueno que lo hagan por el mercado negro ilegal de ganado. Está bien poner candados, pero pues aquí están generando la trampa también. Exactamente. Las 8:49, Miguel, recuérdanos, ¿cuánto debe de costar un arete Zíñiga en ventanilla? 46 pesos, 43 pesos, y no te dan tampoco recibo, te dan un recibo simple. Entonces, en ventanilla 46 pesos. Editarlo cuesta 8 pesos, 7 pesos. Es de todas maneras un negocio, pero también lo que yo tengo entendido es que el gobierno tiene un presupuesto, tanto para Zíñiga como para la identificación, y ese presupuesto creo que es de 160 millones de pesos, y todavía le cobran el arete al productor. A ver, vamos a entender, ¿este programa de gobierno con este presupuesto es para que el productor no pague los aretes? No pague ni los análisis de los bovinos, ni los certificados, para hacer el barrido que le llaman. Es una ayuda al productor, claro. Es un apoyo al sector ganadero para que retirarles cargas económicas. Claro. Y entonces hay 160 millones de pesos de presupuesto para ese fin. Eso lo declaró Amador de Veracruz, un médico veterinario que tengo entendido fue subsecretario y tiene bien los datos. Entonces hay 160 millones de pesos, llegan a los ranchos a hacer un barrido, medio barrido, y en algunos, no en todos. O sea, por eso lo de la sanidad animal solamente es un cuento. Y entonces agarran, hacen el barrido de 2, 4, 5, 10 animales, de un hato de 20, 30,
le cobran por animal al productor. Que no deberían, porque hay ese presupuesto destinado claro, para ello. Le cobran 90 y 100 pesos los sangrados, y cuando un productor quiere, por ejemplo, trasladar un toro de la zona 2, Jalapa, a la zona 1, Huimanguillo, tiene que hacer una serie de requisitos de papeles, pero además tiene que hacer análisis bovino, certificado, que cobran 3,000 pesos por animal. Y eso dice totalmente, ahí hasta el internet dice que es gratuito. Y entonces, ¿a dónde está el presupuesto? ¿Dónde está? ¿Quién se queda con ese presupuesto? Porque no se está aplicando, porque los ganaderos tienen que hacer el pago, independientemente de que haya un presupuesto para ello. Pero aparte de que tienen que hacer el pago, no hacen los barridos. Ahorita anunciaron que en Huimanguillo hicieron el barrido total, pero el barrido se lleva tiempo. O sea, hacen el barrido de unos 3 o 4 ranchos, pero los que sufren toda esa resaca, ¿a quién les queda? A los ganaderos pequeños, que son la mayoría en el estado. Claro. Entonces, ese es el reclamo generalizado de la gente que ya no quiere el arete. Decías que vas a Ventanilla, compras el arete, te cuesta alrededor de 45 pesos y es a la mano. A la mano, te dan un recibo simple. ¡Qué barbaridad! Pero todavía hay que pagar quien lo ponga. Vale otros 45. Son 90 pesos por cada arete. Entonces... que no se compara con los 1,500 del mercado negro. Pero hasta 2,500 en Chiapas, 2,500. Se paga hasta 2,500. Esto es Vox Populi. Claro, por supuesto. Esto, Miguel, lo sabe todo mundo y todo el sector. Todo el sector y todo el mundo. No se puede ocultar el sol con un dedo. Es inocultable. Los grandes ganaderos, los medianos y los pequeños están sufriendo eso. Todos lo saben. Así es. Pero ¿por qué muy pocos levantan la voz? Esa es la pregunta. Por el miedo. Porque siempre la gente quiere quedar bien con el gobernante en turno, aún así vaya en contra de sus intereses. Es una tristeza que como ganaderos, como tabasqueños, como integrantes de este estado, no podamos puntualizar, ni alzar la voz, ni señalar, porque al final es una cuestión de cultura, porque pensamos que los gobernantes le debemos nosotros a ellos, y es al revés. Son servidores públicos y tenemos la obligación ciudadana de señalar cualquier mal manejo porque son nuestros empleados. Y además no debemos olvidar que están de paso. Claro. Y que desde que empiezan con la cuenta regresiva. En algún momento se van a ir. Y son, la verdad que yo los defino como una tristeza y una lástima que un gobernante tenga la oportunidad de servir, porque al fin la herencia que se lleva es esa, la honradez con que se conduzca. La huella que puedes dejar. Exacto, y los hijos y los nietos que te encuentren en la calle y diga tu papá hizo esto y tu papá hizo el otro. Al revés, no van a tener la oportunidad de nuevo, quizás nunca más, de volver a tener ese cargo, y qué triste que lo señalen en la calle. ¿Y será que les importa? Digo, lo pienso porque veo tantas cosas como que ese tema moral de... se ha perdido. Gente honesta, de gente trabajadora, de gente que hizo todo por su estado, pues de pronto no interesa mayormente, porque lo vemos con las acciones. Sí, y las declaraciones. El dinero, le interesan las arcas, le interesa saltarlas, y eso es un problema a nivel nacional. Sí hay políticos honestos contados, pero al llegar pierden los principios. Es cuestión de principio. Los políticos no vinieron de Marte ni de Venus. Aquí crecieron, aquí nacieron y aquí están siendo desarrollados como personas. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿No hay principios? Yo me pregunto muchas veces eso, y el único equilibrio que tenemos es la denuncia, la puntualización, que hagan bien su trabajo, pero hay miedo y no hay valores para denunciar. Aplaudir las cosas que se hagan bien, pero también señalar aquellas que no, por supuesto, para que se corrijan. Claro. Eso que tendría sí. que ser la constante. Por supuesto. Pero la gente tiene miedo, y mientras el miedo prevalezca, pues es muy difícil que la denuncia
pues permee, que la denuncia tenga eco, que la denuncia cobre fuerza. Claro, ese es el problema. No cobra fuerza porque también tenemos, no es cultura, es incultura, que saludamos a un gobernante y ya no te quieres ni ir a lavar las manos porque cree que te transmite poder ahí. Eso pasa con la gente a veces en las colonias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir despertando a nuestra gente, enseñarles que ellos son humanos como nosotros y tienen aciertos y son inteligentes, pero también tienen desaciertos si nosotros alimentamos ese ego, porque a veces la sociedad alimenta el ego del gobernante para cometer errores y sentirse dueño de todo, y no hay una reflexión interna porque cree que él es muy poderoso. 8:57. Miguel Cerino, se ha dicho que se perdieron 300,000 aretes Zúñiga. Se ha ventilado que alrededor de 300,000 aretes Zúñiga se han perdido, están en el mercado negro. ¿Qué es la información que ustedes tienen, Miguel Jerónimo Cerino, titular de Comisión de Ganadería, Comercio y Traslado de Ganado de la Canaco? ¿Esta es la cifra? ¿Son 300,000? ¿Tantos? 1,000,000 de ¿Cómo? aretes. ¿No son 300? Nosotros tenemos la información que en el 2025 comerciaron 1,000,000 de aretes. En el mercado negro. Mercado negro, porque están distribuyendo en Tabasco, Chiapas y Veracruz, porque como trafica ganado ahí. En estos 3 estados, claro, se han movido 1,000,000 de aretes de manera ilegal. De manera ilegal, así es. Es muy grave. Sí, Emanuel, es grave. Nada más échale pluma, 1,000,000 de aretes a 1,500 y a 2,000, mínimo a 1,500. Es un dineral enorme y todo fuera de las arcas del Estado. Fuera. Pero no queda un registro si lo tiene una ventanilla y de pronto no lo da esa ventanilla, ese arete. ¿Cómo no detectarlo que es ilegal el arete? Exactamente, porque no les hacen auditorías y vamos a luchar por esas auditorías a la ganadera regional y también al Senacica. Ellos sí saben cuáles son los faltantes, pero no les hace auditoría a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, a través de el sistema legaloide que ya han implementado junto con las asociaciones nacionales ganaderas, es la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y las ganaderas de los estados y la Senacica, ellos son los que tienen el monopolio de los programas de los aretes. Entonces, al tener ese monopolio, nadie tiene entrada ahí para auditar. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde quedan esos números? Por eso no se lo dan a la gente. ¿Se presume que podrían ser cómplices en todos? ¿Están de alguna manera permitiendo la venta ilegal al no hacer estas auditorías? Pues yo creo que es muy aventurado tal vez de mi parte señalar, pero el análisis sí es responsabilidad de nosotros como responsables de la ganadería de la Canaco. El análisis, ¿cuál es el análisis? Si esas ganaderas, si esos programas, si la Senacica, en ellos queda toda la emisión y la distribución del arete, pues ahí está, el análisis es ese. Ellos saben en dónde está. Y si los asaltaron, si los botaron, si pasó cualquier cosa, tienen que decir qué pasó. Porque hay un registro. Y en el momento en que tú vas a la ventanilla y no te da el arete y lo consigues en el mercado negro, pues no hay un registro establecido de que llegaste por ese arete, entiendo. Se tiene que hacer un registro, debería de haber factura, por el pago que se hace por ese arete, etcétera, ¿no? Claro. Todo debería de constar. Al hacerse por afuera, en lo ilegal, la situación es otra. Pero ahí te va lo más grave, es que esos aretes ya están editados, pero tienen dueño. ¿Por qué tienen dueño?
porque por ejemplo, Juan Pérez tiene su UPP. La UPP es la unidad de producción pecuaria. Es un documento, este es mi UPP. Esta es un documento, aquí está mi nombre y aquí me está muestra todo. Es un documento que con letras y números, ¿no? Con letras y números, sí. Son claves, esa que es mía y que este predio es mío. Este es mi rancho. Y esto lo tienen en una computadora registrado. Y cuando yo vendo un animal, de la computadora sacan de mi UPP, o sea, de mi rancho, electrónicamente lo sacan y se lo pasan al de al lado, o al de aquí de Cárdenas o de Huimanguillo, a la UPP de él, y ese arete ya no me pertenece a mí, sino al otro, ya lo vendió. Entonces, esos aretes que están ahí, por eso no se lo dan a la gente, porque tienen dueño, y lo más grave es que rearetan con arete que tienen dueño. Y entonces, como no van a ninguna UPP, y ahí debe haber alguna triquiñuela que los pasan directo, entonces la pregunta es, ¿a qué UPP los pasan? No hay. No, o sea, si crean otra UPP, entonces está metida la Senacica ahí también, porque es el que crea la UPP, la Senacica y la Unión Ganadera de la Unión de Organizaciones Ganaderas. Ese es el gran problema. ¿De qué manera se podría mover el ganado legalmente que cumpla su objetivo cuando nos dicen ustedes que con los aretes ya no hay garantías? Nosotros estábamos haciendo una propuesta. El fierro del animal es indeleble. Una vez el fierro quemado en la pierna, ese no se quita hasta la muerte del animal, inclusive queda en el cuero. Ese lo estábamos proponiendo que fuera electrónico, con una fotografía de una becerra, una vaca, un toro, y que tuviera las características: raza cimental, edad tal, y la madre fue tal, con este fierro y todo, y que esa manera de meterlo electrónicamente se pudiera identificar hasta con el celular o con alguna pistola identificadora por medio de un QR. Eso ya no tiene problema, porque ahí, ¿cómo le robas el arete? ¿Cómo le robas el QR? ¿Cómo? Digo, tendría que ser una situación muy sofisticada para poder copiar. Y ese es el asunto que nos lleva a pensar que como el arete ya no es operante, ya se rompió con esta cuestión delincuencial, ya se rompió la legalidad, ya no cumplió, aunque lo quisieran hacer de nuevo y retiraran todos esos aretes robados o esos aretes perdidos, ya no cumplió, ya se rompió, ya fracasó. Tendrían entonces que hacer de nuevo un sistema en donde realmente fuera muy difícil que se corrompa. Miguel Jerónimo, ¿han buscado a las autoridades para hacerles el planteamiento de manera directa, todos los involucrados en este asunto de los aretes sin higa? Pues nosotros cumplimos, bueno, el sentimiento de la denuncia o de la plática no fue realmente denunciarlo penalmente. Siento que nosotros no tenemos el interés o capacidad, dijéramos, para hacerlo. ¿Por qué? Porque sí nos están perjudicando al no dar los aretes y estamos denunciando. Pero ¿a quién realmente le corresponde eso? Al gobierno del estado, al gobernador como líder de los tabasqueños, escuchar qué está pasando con todas las reuniones que hemos tenido. ¿Sí se han reunido con ellos? No. Las reuniones que hemos tenido con los ganaderos, seguramente ya lo saben. Pero ustedes, ¿por qué no los han buscado de manera? Los vamos a buscar, ya con oficios, y los vamos a buscar que nos atiendan. La primera puerta tendría que ser Luisa Cámara, la secretaria. Sí, la secretaria. Esa es la primera que vamos a buscar. Y Joaquín Alejandro, el subsecretario de Ganadería. Y a ver qué nos responde.
y después... La idea es sentarse con ellos para hacerle esta exposición. Así es. Inclusive desde este extenso auditorio tabasqueño le hacemos un llamado que a esas autoridades que nos reciban para hacerles el planteamiento, para hacerle pues las preguntas, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos dan los aretes? ¿Y por qué ese mercado negro? Entonces, al agotar todas esas instancias, vamos nosotros a pasar a otras más, al sistema federal, al amparo, porque tenemos abogados ya que nos pueden amparar en contra de todo eso, y si no, pues no nos quedará más que movilizarnos. Las autoridades locales, Miguel, serían entonces la instancia que ustedes buscarían para que intervinieran ante las instancias federales, ¿es así? Sí, yo creo que sí, Luisa Cámara. Porque no tiene ninguna responsabilidad la autoridad local, ¿o sí? Sí, como no, hay una ventanilla de Senacica. La comisión, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es la nacional. Las coadyuvantes de esa organización son las ganaderas. La Senacica Nacional tiene una ventanilla estatal aquí. Ella es la que reparte los aretes, pero como no tiene toda la capacidad, entonces ponen la ventanilla en las ganaderas. Entonces, el triángulo es Confederación de Organizaciones Ganaderas, Senacica y Ganadera Regional. En ellos está la repartición del arete, que ya los traen editados. La dependencia local recibe estos aretes. Claro que y sí. los canaliza a la ganadera. Exacto. O a las ganaderas. A las ganaderas. Entonces, por ahí es donde se traba. ¿Dónde? No lo sabemos. Si yo voy ahorita a una ventanilla por un arete, ¿me dicen no hay? No hay. ¿Así de plano? Exacto, no hay. No hay. Y en el mejor de los casos, ¿cuántos necesita? 15, 20. Tenga 5. Ahorita muy ya contados. No hay. Sí, contados. No, pero además, nosotros tenemos un agremiado ahí que fue y hizo un escándalo y no le dieron ninguno. Y al otro día le llamaron, porque como ya sabía que estaba con nosotros, le llamaron y se los dieron todos. Iba a pedir 30. O sea, sí tienen. Ahí están, pero no los dan. Pero ¿por qué no los dan? Por alguna razón, tendrían que explicar. Claro, no los dan. Bueno, lo que nosotros imaginamos es que restringen para que compre la gente en el... Mercado es como negro. cuando cierran un depósito, lo cierran a las 8. Vas al clandestino. Y la gente, claro, están haciendo el clandestinaje. Entonces, nosotros tenemos que preguntarle a ellos, como Canaco, qué está pasando, porque ya tenemos muchas quejas y ya estamos abanderando nosotros ese reclamo y estamos ya en cada municipio levantando un comité para esas cosas, y la gente inclusive nos pide que creemos una ganadera regional también nosotros para poder intervenir con eso y empezar a platicar con ellos, y que nosotros sí debamos de agilizar todos los trámites para que el ganado fluya, porque aquí se ha pasado una cosa, la economía ha bajado demasiado, pues con esto más, el ganado está estacionado, nadie lo puede mover, en la carretera te agarra la policía, no hay arete y un sinnúmero de cosas. Que te forzan, te obligan, te orillan a ir al mercado negro. Claro, por supuesto. Y entonces, ¿y por qué los de las panzonas, los que venden los aretes, traen la bolsa llena, traen costales? ¿De aretes? Sí, de aretes, costales. Y en la, ¿cómo se llama? En la dependencia no hay. Ese es un grave problema. Que tenemos, esta semana vamos a iniciar buscarlos para la plática y a ver qué nos dicen. Y lo que nos digan, pues vamos a tener informado al pueblo de Tabasco a través de este gran programa. Dices, Miguel, que si no hay respuesta, si no los llegan a recibir, si no los atienden, ¿irán a las movilizaciones? Háblame de eso. Sí, claro, ya lo platicamos y la gente está dispuesta. La gente no tiene miedo, porque yo creo que ya descansaron la paciencia, ya llegaron a lo último. Es una situación de descaro, echaron la policía a andar para que la gente no traslade el ganado,
piden hasta 10,000 pesos los policías si te encuentran sin arete. Entonces ya no hay forma de aguantarlos y la gente ya me ha pedido Esto es que nos 10,000 movilicemos. pesos. No tengo arete porque no lo conseguí, no fui al mercado negro, me arriesgo y lo traslado. ¿Te Y cae 10. la policía? ¿Qué? ¿Guardia Nacional o quién? No, te cae la uniformada, la azul. Y la ¿De la azul, Secretaría de Seguridad? Sí, de la Secretaría de Seguridad. Es de la un que municipio. te cae de cualquier municipio. De cualquier municipio. Y entonces estos te dicen, o me das 10,000 pesos y sigues circulando, o te detengo el cargamento, te paro el cargamento. ¿Es Te así? pongo a disposición al de la fiscalía, pero además... Por ganado ilegal, porque Claro, no tiene arete. por ganado ilegal, pero no les corresponde a ello, sería la Guardia Nacional. Entonces, ¿está haciendo esto también un negocio de las policías municipales? Totalmente. Uf. Totalmente. Las policías municipales te quitan, lo menos que te quitan son 2,000, 3,000 pesos. Y eso de una hora que estés hablando, rogando, y al final te dejan ir. O sea, ahí donde Pero ya yo tuvieron pregunto, parado el camión, una le hora, pega al 2 ganado, horas, sabemos sí, lo que le pega al le ganado. pega, eso. baja de peso y todo. Claro. Entonces, al final para que te dejen ir, entonces, ¿cuál es la trazabilidad que presumen que porque vaya aretado o no vaya aretado? Si las policías con 10,000 pesos te dejan ir y Pasa la vigiato todo, también. puede pasar ganado robado De- o no, pero mientras les pagues, El avigiato así lo hace. Agarra, se llevan el ganado, lo agarran en la carretera, 10,000 y vámonos. los dejan pasar. Y los dejan pasar. Entonces, no estoy asegurando nada. complejo, Son solamente denuncias que nosotros hemos encontrado abajo como Canaco y como representantes ganaderos. Y yo lo vengo a manifestar porque es mi obligación como dirigente ganadero y como ciudadano tabasqueño para que esto pueda tener pues un arreglo para que la gente le vaya bien. Es que si de por sí es un sector golpeado con todo esto, bueno, pues no se ve el fondo, no se ve cómo salir, Es difícil. ¿no? Complejo, de verdad. Es una cuestión que legal. La semana que viene vamos a hacer una reunión con ganaderos, uniones ganaderas libres que ya están saliendo de Veracruz, de las Chuapas, de Guerrero, de Oaxaca y de Campeche, y no recuerdo ahorita cuál otra. que todas me en las hablaron. mismas circunstancias. Miguel. Todas. Vienen aquí a O Tabasco. sea, no es un tema de Tabasco, No, es un tema no, del país. de nacional. Me han hablado ganaderas de Jalisco, de la frontera, inclusive de Mexicali. Me han hablado ganaderas de Reynosa, Tamaulipas, y de ¿cómo se llama? De donde es la feria de San Marcos, de Aguascalientes. Me han hablado y han dicho, vamos a unirnos a nivel nacional. Esto es, te escucharon, Sí, vieron la denuncia, exacto. la propuesta que haces además y quieren sumarse. Esto Quieren puede ser sumarse. ya un movimiento nacional Sí, es ya un sentimiento nacional de entrada. de entrada. Pero Y puede va a ser convertirse en un movimiento. No, se está convirtiendo. Me han hablado y me han dicho, ¿a dónde nos afiliamos? ¿Con quién platicamos? Y ahí tengo en el chat ya muchísima gente que está de otros ¿Tu interés, estados. Miguel, es 100% el sector ganadero o tienes algún otro tipo de interés? Mira, el interés es que realmente yo soy ganadero, por eso me está pegando a mí, me está pues apretando la piel. Tengo el interés ganadero totalmente de que esto pueda ser mejor, porque yo aspiro a ser un ganadero, empresario ganadero. No hay otro interés que mueva esta denuncia o inconformidad que traes. No hay ningún otro interés, no hay otro interés, porque el interés que debe tener un ciudadano cuando se es dirigente, líder de algo, es netamente del momento que está viendo, del problema que está arreglando. ¿Cuál interés podría ser el otro? El que me digan, el que me inventen o el que digan lo que quieran. Bueno, pues me imagino. No, yo me refería a un interés político, porque muchas veces surgen
estas denuncias en momentos claves. Ya nos perfilamos al 2027 y bueno, pues ahí aparece Miguel Jerónimo haciendo estas denuncias. ¿Qué quiere Miguel Jerónimo? Es lo que muchos pueden preguntarse. Por eso yo hacía esta pregunta. Perfecto. Estrictamente por el sector ganadero, no hay ningún otro interés. Ningún otro interés, estrictamente por el sector ganadero. No hay ningún otro interés y mi sueño es de que Tabasco pueda ser empresarios ganaderos prósperos como Monterrey y que nosotros pues llevemos ganado a los Estados Unidos y que el Tratado de Libre Comercio nos alcance y que Tabasco tenga una movilidad de ganado y eso trae prosperidad. El campo es rico, Emanuel. Aquí somos ricos y no lo sabemos, pero no hay realmente un apoyo, una ayuda del gobierno. El programa que tiene el gobierno, muy bien, felicito al gobernador, pero eso no es suficiente. Entregar paquetitos ganaderos no es suficiente. Esa no es la raíz del problema. Aquí tenemos problemas de alimentación, la lluvia ácida y principalmente hay mucho ganado ya cruzado que es ganado europeo, que es muy bueno para la engorda y para la cría, con el cruce del cebú que tenemos aquí, pero el problema es que sí consume suplemento alimenticio correcto y es muy rentable, pero también el precio del suplemento es muy caro. Hay que invertirle. Hay que invertirle. Y no todo el mundo tiene la liquidez para invertirle, sino van al día. Entonces, en muchas ocasiones. Porque el gobierno no hace programas realmente para invertirle a toda la ganadería y entonces sí, competir. Aunque de momento lo que a mí me parece sumamente grave es todo esto que se ha ventilado de los aretes sin higa, porque si es tal cual lo cuentan, tal cual lo han expuesto, pues me parece gravísimo lo que está ocurriendo. Es muy grave, Manuel, totalmente grave. Imagínate que ya no hay arete, o sea, ¿cómo decirte? Se convirtió el programa en algo ilegal, porque si no hay arete aquí y aquí sí hay, ¿cómo calificas? Fracasó el programa. O sea, ya se convirtió en ilegal siendo un tema legal. Ya no hay arete. En la legalidad no hay arete. En la ilegalidad hay muchísimos aretes. Inclusive han llegado a acusar que traen ganado de Guatemala y es la Senacica la responsable de importar ganado. Hace rato me preguntabas cómo importar ganado legalmente. Bueno, la Senacica es la inmediata responsable de hacer toda la documentación del ganado en cuarentena y de todos los sangrados para poder importarlo. Pero claro que el ganado de importación es caro. En Honduras hay buen ganado, también ellos tienen buen ganado, en Colombia, pero no traen la importación y lo traen ilegal. ¿Por qué? Porque el ganado enfermo es barato. Se decía de 18,000 pesos. Y nos va a contaminar todo el hato. Ya nos ha contaminado con el gusano barrenador y otras enfermedades que todavía ni sabemos, porque como no hay control, no hay trazabilidad, no hay nada, no está la Senacica pendiente de su trabajo, bueno, pues a estas alturas ya hay un descontrol total en sanidad. Miguel Jerónimo Cerino, yo agradezco mucho tu presencia, tratar de entender este tema tan delicado que ustedes han puesto sobre la mesa, el asunto de los aretes sin higa, el alcance que tiene este tema y la afectación, el impacto según lo que ustedes nos han ventilado en otras ocasiones y ahora tú en esta cabina. Será importante conocer la puntualización de la autoridad. Sin duda la autoridad tiene que decir algo sobre todo esto que se ha ventilado. Por supuesto, esta es una versión, la versión de ustedes. Merece mucho la pena que conozcamos la versión de la autoridad y además no son señalamientos simples que puedan pasarse inadvertidos, que puedan ignorarse. Están hablando de señalamientos delicados, se está hablando de corrupción, por ello la autoridad está obligada
a fijar un posicionamiento al respecto y nosotros estaremos muy atentos. De hecho, la invitación a las autoridades, si quieren venir a Telereportaje, hacer las puntualizaciones, yo en su momento a Joaquín Alejandro le envié un mensaje, si tienes algo que decir, claro, era otro tema, pero bueno, sobre este también buscaré a Luisa Cámara, quienes tengan que ver con esto, por supuesto que tienen un espacio aquí para que fijen un posicionamiento, den sus versiones de los hechos y no nos quedemos nada más con una de las versiones, porque muchas veces se entiende así, el que calla otorga. Y entonces si guardan silencio, si no dicen nada, estamos entonces entendiendo que las cosas son como las están denunciando. Por eso es la importancia de puntualizar. Las 9 de la mañana con 24 minutos. Miguel Jerónimo, te agradezco mucho. Emanuel, mi agradecimiento sincero por darnos la voz del campo, la voz de los campesinos, de los agricultores, la voz de los ganaderos. Muchísimas gracias y nosotros esperamos también que las autoridades vengan. Vamos a estar atentos a ver qué dicen sobre esto, porque es muy raro que no hayan salido a decir nada, pero esperemos aquí que vengan y digan y expliquen el por qué está pasando esto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, el médico Emanuel. Miguel Jerónimo Cerino.